Estamos en una serie de estudios sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. A ver, ¿quién ya se sabe los 10 mandamientos? Alce la mano. Magali, ¿los puedes decir? A ver, enfocamos a Magali. Es amarás al Señor tu Dios con tu corazón. El primero es no tendrás cosas ajenas delante de mí. Y no tendrás imágenes. El tercero, no. El cuarto es no guardarás el día de reposo. El quinto es no robarás. A ver, ¿quién le ayuda? No dirás falso testimonio. A ver, Miriam. El primero es no tendrás falsos testimonios. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás en vano el nombre de Dios. El cuarto, honra a tu padre. Guarda el día de reposo. Luego, honra a tu padre y a tu madre. Luego, no matarás. No adulterarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Número 10, ¿verdad? ¿Quién más ya se lo sabe? Ya no quieren alzar la mano porque lo van a salir en la tele, ¿verdad? Bueno, ok. Continuamos con el de no decir falso testimonio. ¿Sí? Yo he tratado de que lo veamos de manera más amplia. De manera más amplia, ¿sí? Y por eso hemos insistido primero en que el falso testimonio es incitado por el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, ¿no? Jesús dice que el Satanás es padre de mentira. Y también dice por ahí en ese mismo pasaje de Juan que el diablo es homicida desde el principio. Nosotros ya habíamos visto el mandamiento de no matarás. ¿Cómo es que Jesús relaciona al diablo como homicida y como mentiroso? ¿Qué relación hay entre el homicidio y la mentira? Podríamos pensar en varias cosas. Primero, quien esconde la verdad, nos esconde la vida. Jesús relacionó la verdad con la vida, por eso relacionó la mentira con la muerte, con el homicidio, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Jesucristo, que es la verdad, nos ha dado la vida. Entonces, negar a Jesucristo o esconder a Jesucristo, desviarnos de Jesucristo, es impedirnos la vida. Hoy, a nivel mundial, hay un esfuerzo por desprestigiar el cristianismo. ¿Sí? Por ejemplo, hay películas, libros, al mismo tiempo, de diversos títulos, pero enfocados a decir que Jesucristo no resucitó, como una película que se llama El Cuerpo, ¿no? Que Jesucristo no nos salvó, sino que vino simplemente a rescatar el papel de la mujer, como el de Código Da Vinci, o que Cristo era un homosexual, como una película que se acaba de estrenar. Hay que desprestigiar a Cristo, hay que desprestigiar la Biblia para que la gente cada vez esté más lejos de encontrar el Evangelio. ¿Sí? Ya sabemos que de por sí la gente puede hablar de cualquier cosa, pero no le gusta hablar de Cristo. En una escuela, en una librería, en un programa de televisión, puede haber pláticas, puede haber libros, de todo. De budismo, de nueva era, del Islam, pero de Cristo,
Ahí sí la gente dice, bueno, es que aquí no se habla de religión. No se habla de religión cristiana, pero hablas de religión en muchos otros sentidos, o de muchas otras religiones, ¿sí? Hay un intento, pues, porque la mentira oculta la verdad. Y cuando la gente permanece en la mentira, no va a encontrar la vida. Permanece en la muerte. Por eso Jesús relaciona al diablo en tanto que mentiroso, o padre de mentira, como el que es homicida desde el principio. Pero también ya vimos que decir el falso testimonio puede condenar a alguien, injustamente. Recuerdan que estuvo nuestro hermano Gregorio dando su testimonio, ¿no? El domingo pasado fue, ¿verdad? Condenado injustamente. Y le inventaban muchas mentiras, ¿no? Que había echado veneno en el río para matar los peces, que ponía una bocina a las 5 de la mañana para predicar, y puras cosas que no son ciertas, ¿no? Pero también el falso testimonio podría dejar libre a alguien que es culpable. Bueno, en México vivimos eso, porque de cada 100 delitos, no más de 2 son castigados. Es decir, 98 delitos en México quedan impunes. ¿Y cuál es el resultado? Más violencia. La gente dice, bueno, no me va a pasar nada. Lo más probable es que no me pase nada, como a 98 personas no les pasa nada, pues a mí tampoco. Y entonces se multiplica la maldad, se multiplica la violación de la ley, ¿sí? Pero el falso testimonio abarca más cosas como el chisme, decíamos la semana pasada, ¿sí? Y el chisme lastima, destruye a las personas. Vamos a ver un pasaje en Mateo, capítulo 12. Dice en el verso 36. Mateo 12, versos 36 y 37. ¿Quiénes no tienen Biblia o Nuevo Testamento para que les podamos dar? ¿Ustedes tienen? ¿No? Pero no tienen normalmente. ¿Sí? ¿Sí tienen? ¿Sí? La primera vez que... La segunda, ¿no? No, es la primera vez. ¿La primera? ¿Sí? La otra no viene porque tiene varicela. Ah, ok. Bueno, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Atenea. Atenea. Ah, igual que mi hermana. Se llama Atenea. Bienvenida. ¿Nos regalas Nuevos Testamentos? Están en la bodega, en el librero, ahí en la cajita azul. En una bolsa verde, creo que no se ven, pero ahí están. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice Mateo 12? 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? Miren, las palabras no se terminan. Por ejemplo, en este momento que estamos transmitiendo por la televisión de internet, ¿cómo es eso posible? ¿Cuál es el mecanismo físico por el que podemos transmitir? Ondas. Exactamente. Hay ondas que viajan con el sonido, con la imagen, con los códigos, ¿sí? Y llegan a diferentes lugares. Y si alguna persona lo sintoniza, como nuestros hermanos de Canadá, nuestros hermanos de Tehuacán, que ya nos mandaron saludos, ¿no? Pero aunque no lo sintonice, las ondas están en el aire, ¿sí? Y las ondas viajan, algunas como el sonido, a 300
metros por segundo y otras, como la luz, a 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Y a diferentes longitudes, o sea, más amplias o más breves las crestas y los valles, ¿sí? Muchas gracias, Ale. ¿Quieren en inglés y español o puro inglés? O digo puro español. ¿Puro español? ¿Sí? Por favor. Bueno, esas ondas, el punto es que esas ondas, no, cuando llegan a la estratosfera y siguen viajando por el universo, nunca se detienen. Nosotros, en este momento, en los radares y radiotelescopios, estamos recibiendo ondas de radio de galaxias cercanas a lo que fue el Big Bang, ¿no? ¿Se imaginan? Eso quiere decir que, aún en un sentido físico, todo lo que hemos transmitido sigue existiendo en el universo. Se puede tardar millones de años en llegar de una estrella a otra estrella, ¿no? O muchos más, miles de millones de pasar de una galaxia a otra galaxia. Pero imagínense que hubiera vida inteligente en un planeta lejano y le empiezan a llegar los programas de televisión que se hicieron hace 40 años. Va a decir, en algún lugar del universo hay unos seres muy, muy idiotas, ¿no? ¿Sí? O sea, a lo que voy, pues, es que aún en el sentido físico, lo que hemos dicho, lo que hemos grabado, lo que hemos transmitido, no desaparece. Aún tenemos ahí discos, cassettes, videos, ¿o no? Sistemas de almacenamiento de información. Pero dice Jesús que en el día del juicio, obviamente, sabemos, vamos a ser juzgados, ¿no? Pero uno a veces piensa que va a ser juzgado solo si hizo cosas muy malas. O quizá va a ser recompensado si hizo cosas muy buenas. Pero no nos hemos puesto a pensar que también vamos a ser juzgados por todo lo que hemos dicho. Bueno, sí, pero si dije un chismote feo, a lo mejor sí me juzgan. Bueno, si enseñé la palabra de Dios, a lo mejor sí me juzgan. Más allá todavía. La frase que usa Jesús es de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Sin objetivo, sin propósito. De esas hablamos muchas, ¿o no? Por allá en el libro de Proverbios dice, en el mucho hablar no falta pecado. Cuando hablamos todo el tiempo, tarde o temprano, de las cosas que estamos diciendo, algo no es correcto. Algo es pecaminoso, algo es chismoso, algo es criticón, ¿no? Recuerden esa frase, ¿eh? En el mucho hablar no falta pecado. Y una frase contraria, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, ¿no? Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, porque normalmente el necio no calla, siempre está presumiendo lo que sabe, queriendo imponer su opinión o diciendo tonterías, ¿sí? Pero si calla, aún él es contado por sabio. Entonces, debemos de cuidar nuestras palabras. El cristiano, el discípulo, no debería ser un merolico. Nos podemos sobar, ¿no? De repente. A lo mejor hablamos de más, a veces hablamos de más, ¿no? Hay que pensar antes de hablar. A veces veo una persona que parece, bueno, pues una buena persona o hasta una mujer bonita hasta que abre la boca, ¿no? Bueno, pero quiero comentar otra cosa. Hoy se predica una doctrina equivocada sobre las palabras. Hace muchos años, probablemente en los años 80, si no es que antes, pero en los 80, se publicó un libro que se llamó
Lo que dices, recibes, de Don Basham. Lo que dices, recibes. Y ese libro, publicado en inglés, en portugués, en español, enseñaba que nuestras palabras tienen poder. De tal manera que si yo digo cosas positivas, van a pasar cosas positivas. Y si digo cosas negativas, me van a pasar cosas negativas, ¿sí? Y esa doctrina, en realidad no es una doctrina cristiana. Es una enseñanza que viene de algunas corrientes esotéricas, como una que se llama control mental. Una de sus variantes hoy, que está muy de moda, se llama neurolingüística, ¿sí? Yo tengo que programarme para ser una persona positiva, tengo que programarme por las palabras para alcanzar mis metas y para cambiar la realidad. Esas doctrinas, algunas de ellas del siglo XIX, sobre todo en el mundo de los Rosacruces y de la sociedad teosófica, aún así no son nuevas, son muy antiguas. Las doctrinas que enseñan que con nuestras palabras podemos cambiar lo que está afuera, vendrían del budismo. Y el budismo es muy antiguo. El budismo es más antiguo que el cristianismo, ¿sí? Solo que el budismo es dualista. El budismo enseña que todo esto que vemos material, en realidad no existe. Es decir, usted no existe. Usted es una ilusión de la mente. Sí, bueno, así dice el budismo, ¿no? Cada uno de nosotros no somos nosotros, somos ilusión de la mente. Y mientras estemos engañados, pensando que nosotros sí existimos, que esta casa, este planeta sí existe, estaremos atrapados en la materialidad, en el ciclo de las reencarnaciones, llamado el karma, ¿sí? Cuando nuestra mente se ilumine y pueda entender que nosotros no existimos porque en realidad todo es Dios, entonces nuestra mente alcanzará el poder para cambiar a la materia, ¿sí? En este caso, originalmente para dejar de reencarnar, pero el budismo traído a Occidente, donde todo se mercantiliza, donde todo se vende, donde todo se vuelve objeto de la propaganda, el budismo se abarata. Y el control de la mente sobre la materia es para crear riqueza, éxito, prosperidad. Y entonces los nuevos gurús occidentales enseñan que el poder de la mente y de las palabras debe de ser utilizado para lograr cosas buenas, ¿sí? Y entonces uno debe de estar diciendo, yo soy inteligente, soy guapo, soy rico, soy líder, puras cosas positivas. Y que se supone que entonces eso nos va a pasar. Y que usted no debe decir cosas negativas. O sea, se comió unos taquitos de pastor, ¿no? De los de a de veras, ¿no? Y luego dice, se me hace que me hicieron daño. No digas eso. Es negativo. Si dices eso, te van a hacer daño. Es que mi gastritis. No, no digas mi gastritis, porque si dices mi, la haces tuya. ¿Sí? Y entonces nos hacen pensar que las palabras son mágicas, que las palabras en sí son portadoras de un poder que hace que las cosas sean buenas o que las cosas sean malas, ¿sí? Y esto, bueno, es un pensamiento popular. Ustedes pueden ver librerías donde el mayor porcentaje de libros son de autosuperación, de motivación personal. No confiese que tiene catarro, ¿verdad? O de este tipo de cuestiones de religiones orientales abaratadas o mercantilizadas, ¿sí? La mayor parte de los libros. Aún en el ámbito académico, cuando estaba al cargo de una revista ahí en la universidad, llegó un psicólogo y me dijo, quiero publicar este artículo, ¿no? Y el artículo era básicamente eso.
que la enfermedad no existe, que si nosotros tenemos una actitud positiva, no nos vamos a enfermar, ¿no? Yo le digo, bueno, mire, no puedo publicar su artículo porque no tiene usted ninguna base científica de lo que está diciendo. Obviamente se enojó, ¿verdad? Pero es una realidad, no tiene ninguna base científica decir que yo digo que no me enfermo y entonces no me enfermo. Yo quisiera ver a alguien en una enfermedad verdaderamente grave. Cuando me siento más o menos mal, pues sí, ahí me aguanto diciendo no estoy enfermo, no tengo nada, me voy a aliviar. Y como nuestro cuerpo tiene un mecanismo homeostático, es decir, que busca su propio equilibrio, Dios nos ha diseñado, nos ha creado de tal manera que cuando se desequilibra algo en nuestro ser, una función, una sustancia o incluso la invasión de un agente patógeno, nuestro cuerpo busca su equilibrio, su recuperación. Y la mayoría de las veces nos podemos curar espontáneamente, sobre todo si somos jóvenes, ¿sí? Si viene una persona joven y nos dice, es que yo tengo muchos años de no enfermarme y eso es una prueba de que una actitud mental positiva me ayuda, pues espérese que tenga un poquito más de años. Vamos a ver si su actitud mental positiva le sigue funcionando igual, ¿sí? Ok. Pero es un engaño. Hay gente que de veras está enferma y por quererse curar con este tipo de confesiones o de medicinas alternativas, se ha muerto. Pudiéndose curar, se ha muerto. ¿Sí? Déjeme decirle que los cristianos no creemos en medicinas alternativas. Por favor. Por favor, ¿no? Por dos razones. Número uno, hay que ser serios con la ciencia, con la razón. Segundo, las medicinas alternativas son un invento de la nueva era. ¿Sí? La homeopatía. Miren, yo cuando he platicado con algún médico homeópata, le digo, dame las bases científicas de la homeopatía, nada más. Yo no estoy diciendo que todos los intentos sean, por ejemplo, diabólicos, ¿no? No estoy diciendo, si usted se toma sus chochos homeopáticos, se le va a meter un demonio. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que estoy abierto, pido, suplico que me den las bases científicas de la homeopatía. Nada más. Si me las dan, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Pero empezando por homeopatía, acupuntura, que son las que más o menos tienen una tradición y que podrían tener ciertas bases científicas, aunque empezaron de una manera religiosa. ¿Sí? Porque la homeopatía empezó con Hahnemann y el péndulo y las ideas de la energía y todo eso. Y lo mismo la acupuntura empezó con la doctrina china del yin y el yang, de la energía buena y la mala que está en todos nosotros y que debe de haber un equilibrio si no te enfermas, ¿verdad? Pero hay otras medicinas alternativas peores. Por ejemplo, la iridiología. Que yo te veo el iris y yo voy a ver tus enfermedades. La reflexología, ¿no? Te aprieto un dedo y a ver a dónde te duele. O te duele por acá, te aprieto por acá y se te cura lo de acá, ¿no? Orinoterapia. Usted en la mañana se toma sus orines y va a estar bien sano, ¿verdad? Y bueno, ahí sígale. El Reiki, imposición de manos, ¿no? Imponer las manos en la oración cristiana no es Reiki, ¿eh? Sí, porque no se trata de, a ver, ¿dónde te duele, hermano? Pues aquí, y le pongo las manos aquí y ahí reprendo el demonio de enfermedad. Imagínese si está enfermo de una zona no conveniente de tocar, ¿no? O sea, la imposición de las manos en la Biblia es en la cabeza y es un símbolo nada más. Es un símbolo de que nos sometemos a la gracia de Dios. No es una cosa mágica, no es una transmisión de poder o de energía.
Desgraciadamente, no solo en el ámbito académico, como lo dije hace un momento, sino en los púlpitos se han introducido las ideas mágicas. Y entonces yo pongo las manos y me imagino que una energía va saliendo de mi mano y se le va pasando a la otra persona. Te paso el espíritu, te paso la unción, te paso la bendición. Aprendiz de brujo, ¿no? No, hermano. Y peor que eso, ¿no? Estiro la mano y todos se caen al piso, ¿no? Bueno, no sé si han visto esas prácticas, ¿sí? Sí, aquí no hay transmisión de ningún poder. El poder, el único poder, es de Dios. Dice el Padre nuestro, a Él sea la honra, el poder. El poder es de Dios, ¿no? Si imponemos las manos, es como el bautismo, como la Santa Cena, símbolos de. Pero así como la Santa Cena no es mágica, ¿o sí? En el momento en que usted se toma el pan, ¿está comiendo un objeto mágico? ¿Sí? Cuando en el momento en que le ponemos las manos, es ungido un enfermo con aceite, no estamos haciendo un acto mágico, un acto simbólico. El poder es de Dios y todo el proceso es espiritual. ¿Sí? Pero si nos desviamos a la cuestión mágica, entonces sí vamos a pensar que los objetos, que las cosas tienen poder en sí. Y entonces se inventan muchas medicinas alternativas, ¿no? Hierbas y demás. Porque la nueva era está tratando de hacer renacer las religiones ancestrales. Pero las religiones ancestrales, en sus ideas de herbolaria, siempre llevan asuntos religiosos. Pero si las usas sin asuntos religiosos. Por ejemplo, los tés, cuando usas mal. Siempre llevan asuntos espirituales, ¿no? Primero, sí tiene razón. Primero, porque ¿quién finalmente es el que nos va a decir tómate esto, tómate aquello? Que está otra vez de moda, el chamán. El chamán. Ah, sí, pero bueno. A ver, los remedios caseros. Ok. ¿Qué pasa con los remedios caseros? No podemos decir que no sirvan para nada, pero, ojo, con los remedios caseros nos están fallando dos cosas. Número uno, el diagnóstico. Y número dos, las buenas prácticas farmacéuticas. ¿Eso qué quiere decir? A ver, te duele el estómago. Ah, pues tómate un té de manzanilla. A ver, no sabes si son amibas, si es una infección, si es una gastritis, si es un recargamiento, si es lo que quieras. No sabes. Ese es el primer problema, ¿o no? El segundo problema que dije, las buenas prácticas, es que los medicamentos actuales, efectivamente, muchos están extraídos de plantas. Otros están extraídos de sustancias animales o incluso de sustancias químicamente elaboradas, ¿no? Pero han seguido un proceso por el cual ya un té de manzanilla no es un té de manzanilla. Ahora necesito saber esta manzanilla dónde se cultivó, cuáles son sus propiedades. La manzanilla va a cambiar según la tierra en donde creció, con qué se le abonó, ¿no? Y luego de la sustancia activa, ¿cuánta estoy utilizando? Es un ejemplo muy simple de que no basta la sustancia. Hay que conocerla bien y hay que conocer la dosis, ¿no? Claro que la medicina que llamamos alópata tiene muchas veces efectos secundarios. Eso no lo podemos negar. Pero el que tenga efectos secundarios no significa que entonces mejor nos morimos para no tener efectos secundarios, ¿o sí? Vamos, usted se toma una penicilina, ¿no? De cualquiera, porque tiene una infección, que si usted no se hubiera tomado esa penicilina, se muere. El efecto secundario es que se le lastimó el estómago. ¿Qué pasaría si usted dice, no la tomo porque se me lastima el estómago? Se muere de la otra infección, ¿sí? O sea, no tenemos todavía una ciencia que diga, bueno, esto lo puedo curar sin que me afecte nada. No, eso no es posible aún, en la mayoría de los casos. Pero lo que ha avanzado la técnica médica, en sus bases biológicas, fisiológicas, anatómicas, etcétera, es tanto
que ninguna medicina de uso y costumbre, de herbolaria, de remedio casero, se le acerca, pero ni remotamente. Ni remotamente, ¿sí? Y mucho menos si son vaciladas, como la orinoterapia o la curarse con cuarzos, ¿no? A ver, pues usted cargue su piedrita y con eso ya se cura y se le equilibra la energía y toda la cuestión. No puede ser que nosotros como cristianos, que debemos de conocer cada día más la Biblia, nos dejemos engañar por ese tipo de cosas. Recuerden algo que hemos dicho. El cristiano es creyente, no es ingenuo. Es creyente, no es crédulo. ¿Sí? La fe tiene que tener bases muy ciertas, muy pensadas, muy reflexionadas. Por algo la Biblia es la Biblia. Mis bases para tener fe, y la fe es ante todo una respuesta de entrega a Dios, está razonada. ¿Sí? Mientras que la credulidad es aceptar todo lo que me dicen. A ver, Dani tiene una pregunta. Bueno, creo que aquí hay un micrófono para preguntas, a ver. Porque si no, los hermanos que están allá lejos no saben qué se preguntó. Las instituciones que atienden a la mayoría de los mexicanos son el IMSS y el ISSSTE. Y la mayoría de nosotros que somos atendidos ahí, tenemos un muchísimo mal concepto de ellos. Nuestra alternativa es los médicos tal vez particulares o la medicina alternativa. Mucho de lo que nos sucede, me incluyo, es que buscamos cierto tipo de medicina porque ser atendidos en el IMSS o en el ISSSTE es un sacrificio, es una serie de circunstancias adversas. Okay. Eso es lo que pasa. Bueno, de acuerdo. O sea que tenemos que escoger entre lo malo, lo peor y lo pésimo. Sí, es cierto, miren. La medicina, tal cual, no lo sabe todo en primer lugar, no siempre me va a curar, y como dijimos, muchas veces me va a provocar efectos secundarios no deseados, o incluso iatrogenias. Eso quiere decir que lo que supuestamente me curaba me está provocando otra enfermedad, ¿sí? Pero el problema de la burocracia o de la mala praxis de muchos médicos, ese es otro. El problema no es la disciplina, sino la persona, el médico, la institución. No estamos diciendo que no vayan al médico particular. Si pueden ir al médico particular, qué bueno. Ahí tenemos otro problema. Muchos médicos particulares están interesados en ganar dinero, nada más. ¿Sí? Y entonces, en vez de que le receten una pomada, lo quieren operar. Porque pues, eso es más dinero. Desgraciadamente, el problema del mundo es el pecado. No estamos diciendo que la práctica médica está exenta del pecado, que el doctor es un santo. No, eso lo sabemos. Pero eso es lo malo. La corrupción. Pero lo pésimo es la medicina alternativa. Porque además de que también es negocio, si no vean las nuevas tiendas naturistas y las pirámides de Omnitrition, Herbalife y todo eso, ¿sí? Que todos te venden y carísimo, de los menjurjes que te van a quitar la debilidad, la enfermedad, te van a recargar la pila, vas a ser maravilloso. Eso es lo pésimo, ¿sí? Bueno, si tenemos problemas con la medicina, que tiene criterios científicos, que tiene una supervisión de la Secretaría de Salud, etcétera. Si tenemos problemas ahí, ¿cómo no vamos a tener problemas con las medicinas alternativas? Que no tienen bases científicas, que no tienen supervisión, que también es obvio que son un negocio, y estamos poniendo en juego nuestra salud. A ver, Magali. Sí. Ya acaparaste el micrófono, Magali. No, para esta pregunta. Lo que pasa es que Pablo, cuando habla de no comer los
alimentos porque con una cuestión espiritual, pero llega un momento que dices que no te produce nada. O sea, una persona madura sabe que aunque fueron sacrificados o que fueron como de origen religioso, a ti como cristiano no te hace nada. Entonces, igual en las medicinas como alternativas, etcétera, aunque si ellos tuvieron un origen en algo espiritual, es muy independiente de que lo podamos utilizar, porque nosotros sabemos que ese no es el origen. Sí, el problema de la medicina alternativa no es que se te metan los chamucos, eso queda claro, ¿no? En un sentido sí puedes ir siendo arrastrado cada vez más a las cuestiones esotéricas. Estamos hablando del pensamiento, ¿no? De tu pensamiento. Pero en el peor o en el mejor de los casos, la medicina alternativa no te serviría para nada. Claro que puede hacer daño. Bueno, pero la medicina alópata es decir, más dañina, porque, por ejemplo, como dice Daniel, en el seguro, en el ISSSTE, te da medicina que te libra una parte, pero te compra lo demás. Miren, primero, si el chochito o la agüita que me dieron no sirve para nada, pues está bien, a lo mejor no me hace daño, pero no me sirve para nada más que para vaciarme la cartera. Ahora, lo que sí me puede dañar es, primero, que yo me estoy atendiendo donde no me voy a curar y estoy dejando de atenderme donde sí me podría curar. Ahí está un daño. Y luego, si lo que me están dando además me puede ser nocivo, pues ya tengo 2 daños. ¿Sí? A ver, por acá hay una pregunta. Pasemos el micrófono de este lado y ya no estamos avanzando. Ya nos quedamos aquí en el tema de la medicina. Pues yo creo que de lo que usted nos está diciendo, como dijo el señor del ISSSTE y del Seguro Social, por ejemplo, a mí en mi caso, yo trabajo en el gobierno del DF y me descuentan 1,500 pesos a la quincena, mi esposo igual. Entonces, es eso que nos descuentan a nosotros y sin embargo vamos al ISSSTE y te dan una receta y no hay medicina. Entonces pues uno la compra, ¿no? Porque yo sí creo, como dice usted, en comprar la medicina de patente, porque yo no creo tampoco en la de GI. Pero ¿qué hace otra gente que no tiene para comprarla? Pues se tiene que ir al homeópata, pero yo siento que esto es ya de corrupción, lo que le decía, porque todo el dinero que los trabajadores, que ¿cuántos trabajadores somos? Pues los tienen los gobiernos y los gobiernos son los que se gastan todo el dinero y dejan a la clase como nosotros, o más bajas todavía, sin medicamentos, sin medicinas, sin nada. Claro, pero miren, es que no debemos revolver problemas. O sea, uno es el problema de la corrupción de las instituciones de salud, públicas y privadas, ¿no? Ese es un problema. La funcionalidad, la eficacia de la medicina es otro problema, diferente, ¿sí? No estamos de acuerdo con la corrupción de las instituciones de salud, como tampoco estamos de acuerdo con la corrupción de la medicina alternativa, que también hace negocio con nosotros. Eso debe de quedar muy claro. También hace negocio con nosotros. El otro problema, el que sí nos interesa, es qué tan cierto es que la medicina alternativa me cura. No es cierto que me cura. Ese es el problema. Que la medicina alópata me puede crear efectos secundarios y iatrogenias, ya lo mencioné, así es. Pero hasta la fecha no tenemos otra opción. Vamos a suponer que a usted lo tienen que operar del corazón, le tienen que poner una válvula en la arteria aorta. ¿Qué medicina alternativa le puede hacer eso? Bueno, pero entonces la medicina alternativa nomás sirve para cositas así que se pueden resolver solas. Por eso empecé hablando de la homeostasis, la capacidad de nuestro cuerpo de recuperarse, ¿sí? Ahora, déjenme ir incluso al ámbito de la iglesia evangélica. No solo pensamos equivocadamente que si decimos no estoy enfermo, ya no vamos a estar enfermos. Porque la Biblia no dice eso en ninguna parte. Entonces, el punto al que estamos tratando es que no es cierto que las palabras tengan un poder mágico. Y una de esas enseñanzas es así. No digas que estás enfermo.
Y entonces ya va la persona con su gripa, con su tumor, con lo que sea, y tiene que irse diciendo, no estoy enfermo, no tengo nada, no tengo gripa, no tengo tumor, esperando que de repetirlo y repetirlo va a tener una fe creciente que va a desaparecer a esa enfermedad. La Biblia no dice eso. Porque si yo tuviera que decir no estoy enfermo, yo les pregunto, ¿cómo le puedo pedir sanidad al Señor si de entrada digo que no estoy enfermo? O sea, como una vez les dije, y hasta parece en son de broma, Bartimeo, que estaba sentado junto al camino, le gritó a Jesús, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se acercó y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo, confieso que no estoy ciego. Ah, pues si confiesas que no estás ciego, pues ya me voy. Ahí te dejo con tu problema. Bartimeo confesó su enfermedad, ¿no? Señor, que vea. Si usted dice, se la pasa confesando que no está enfermo, no le pida a Dios que lo sane. Usted dijo que no está enfermo. No hay un caso donde Jesús le haya ordenado a la gente que dijera que no estaba enferma. Al contrario, los enfermos venían a él porque estaban enfermos. Y entonces Jesús oró por ellos y sanaron en ese momento. No sanaron porque se fueron diciendo, no estoy enfermo, y al mes, que ya lo repitieron las suficientes veces, ya se aliviaron. ¿Verdad que no? No fue así. Entonces, no nos dejemos engañar, porque además debemos de saber cuándo Dios quiere sanarnos milagrosamente. No siempre Dios quiere sanarnos milagrosamente. Y cuando nosotros pensamos que siempre, igual que en la medicina alternativa, nos metemos a una situación que nos puede hacer víctimas. Por ejemplo, de engaño. ¿Cuántas iglesias? Dinero por delante para orar por sanidad. Ya no solo le descuentan para el seguro, ahora le descuentan en la iglesia para su sanidad, ¿verdad? Hay muchas iglesias, ¿verdad? Donde sí vamos a orar por usted, pero tiene que traer tanto, tiene que dar tanto. Mentira del día. Ahorita, Connie y luego Armando. No se me... Ah, Sarita. Fabi, bueno, ok. Ahorita termino esta idea. El Señor no está pidiendo que demos dinero para sanarnos. Miren, Jesús nunca cobró, nunca pidió dinero para sanar a un enfermo, ¿sí? Si en algún lugar le piden dinero para orar por usted, váyase en ese momento, sin dar nada. ¿Sí? Porque así como un médico alópata, ¿verdad? Me puede operar cuando ni lo necesito. Medicina alternativa también me puede vender en 10,000 pesos la agüita esa que no me sirve para nada. También hay predicadores que me van a cobrar por una oración que no me sirve para nada. ¿Sí? Esa es una realidad. La otra, el otro problema, también se afecta a mi salud. Les voy a poner solo un ejemplo. Estaba yo en Guatemala y vi un templo cerrado y pregunté por qué estaba cerrado ese templo. Y me dijeron, el pastor está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Porque trajeron a un niño enfermo y él predicaba que no deben de ir al médico. Y entonces estuvo orando por el niño se murió. Pues claro que la autoridad llevó al pastor a la cárcel. ¿Sí? O sea, si Dios no nos ha dicho que nos va a sanar, no debemos de caer en la idea de que entonces, entre más oro, Dios está obligado a sanarme. Dios no está obligado a sanar a nadie. Hay veces que dicen, hermano, ore por mi sanidad. Bueno, podemos interceder, pero no es una garantía de salud. Porque hay quien incluso dice, ya escribí a muchos pastores, a muchas iglesias, para que todas las iglesias estén orando por... ¿Eso sabe qué quiere decir? Ya hay mucha gente, le vamos a hacer un meeting a Dios, y como somos tantos, ahora sí Dios nos va a tener que contestar. No, Dios no funciona así, hermano. Entre más gente ora por algo, entonces Dios ya va a contestar. O sea, que lo presionamos.
le torcemos la mano para que nos conteste. Eso no se puede. A ver, Connie, pásenle el micrófono por allá, por favor. O acérquense un poquito para que sea más fácil. ¿Sí? La cuestión que comentabas, efectivamente, yo creo que esa medicina alternativa sí hay engaño, porque siempre manejan que van a curar todas las enfermedades, que van a curar el cáncer y demás. Yo creo que ahí desde ese punto de vista sí hay engaño. Si no hay una base científica, no lo pueden hacer. El segundo punto que yo quería comentarte es que se está dando mucho auge a que los mismos pastores se metan a esas redes, involucran a la gente de las iglesias para vender, para que ellos vayan haciendo esas redes. Entonces sí siento yo que es un engaño del enemigo, ¿no? En ese sentido, porque ahí ya hay, no sé, se le puede llamar avaricia, ¿no? En el sentido de que ganan uno de otro, de otro, de otro, y se van haciendo las redes. Las pirámides. Las pirámides ejercen ahorita, actualmente, muchísima influencia sobre las personas, y la persona no se sana. Y entonces así se daña más la gente, porque no se va a sanar, porque gasta dinero, porque pues solamente de las redes son. Miren, tenemos que tener cuidado con una cosa. Ojo, a ver. No estar desesperados. ¿Sabe cuándo uno recurre a lo que sea? Cuando está desesperado. No, es que me dijeron que con el brujo tal. Oye, pero tú no eras cristiano. No, pues sí, pero estoy desesperado. Yo voy a ir a donde sea. ¿Sí? Ese es el riesgo. Estoy desesperado, pues me dijeron que la cámara hiperbárica, me dijeron que los masajes de no sé dónde, que las cápsulas de no sé quién, las famosas Capslim para bajar de peso, eran de unos hermanos y resultaron mortales y las siguen vendiendo, ¿no? Entonces, número uno, usted no tiene que estar desesperado. Si usted está enfermo, esto es lo importante, creo, si usted está enfermo, pídale a Dios que haga su voluntad en su vida. Si el Señor lo sana, tenga la fe. Si el Señor no lo sana, acéptelo. Y siga amando a Dios, agradeciéndolo a Dios, aprendiendo a vivir en el dolor. Si usted se desespera, va a acabar con el brujo, va a acabar con el timador que sea. Eso se lo garantizo, ¿verdad? A ver, Sarita. No, ya, ay, perdón, es que como vi que ya tenían el micrófono allá. A ver, pues. No, únicamente podemos asumir que la única medicina con bases científicas es la medicina alópata. Lo demás, pues tendría sus dudosas procedencias, ya sea ortomolecular, cámaras hiperbáricas, todo tipo de medicamento, quedaría en dudosa reputación y únicamente queda la alópata. La ortomolecular es otra vacilada. Las cámaras hiperbáricas sí pueden llegar a tener un uso adecuado, pero pueden también ser dañinas. Depende de la enfermedad que tengas. Es una hiperoxigenación. ¿Sí? A ver, Sarita. Bueno, yo pienso que nos hace falta una cultura médica, ¿no? Porque o sea, tienen tanto éxito las medicinas alópatas y naturistas porque no nos comprometen a nada, no tenemos una disciplina del cuidado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ir al doctor, ir a algún especialista, siempre nos cuesta más del esfuerzo normal de lo que hacemos, ¿no? Y no queremos hacerlo, no queremos movernos, no queremos desplazarnos. Entonces yo pienso que cuando nos ofrecen una solución mágica, pues nos llama la atención porque no nos compromete con nosotros, con nuestro cuerpo. Y pienso que como cristianos, pues también tenemos responsabilidad de nuestro ser integral, ¿no? Entonces pensar ¿por qué no? Pues como cuestionarnos por qué nos gustan o nos llaman la atención las medicinas que no requieren el esfuerzo necesario o real y que sí las
las podemos comprar en la esquina o por 20 pesos, ¿no? Y gastamos mucho dinero en ropa, en televisión, en otras cosas. Yo pienso que también como que en nuestra época tampoco se quiere comprometer ni con una religión, ni con un cuidado, ni todo lo queremos rápido, ¿no? Sí, miren, pasa lo mismo que con la música, ¿no? A la mayoría de la gente le gusta la música de mala calidad, de una persona que medio le rasca la guitarra, cuando un concertista estudió 10 años. Así queremos ir con el doctor, entre comillas, ¿sí? Que ni estudió nada, cuando el especialista estudió 8 o 10 años, ¿no? Y entonces se nos hace fácil que pues el otro también ha de saber. No, realmente miren, la medicina tal como la conocemos tiene muchos defectos, tiene muchas fallas, hay muchas cosas que no conoce, pero es lo mejor que tenemos, ¿sí? A ver, Fabi. Bueno, pues usted sabe que estoy haciendo una tesis de sectas y herejías. Entonces me acabo de enterar que en una iglesia están cobrando por tomar la Santa Cena, porque están dando la doctrina de que a través el que tome la Santa Cena va a poder tener una sanidad. Y también me enteré, como decía Connie, en otra iglesia están fomentando el que tú empieces a hacer tu propio negocio, con estas redes, para que tengas tiempo para el Señor. Porque si tú eres esclavo de instituciones, ¿no?, burocráticas, etcétera, no tienes el suficiente tiempo. Entonces te conviene entrar en estas redes, hacer tu propio negocio y buscar a otros más para que tengas tiempo para Dios. Así vas a tener tiempo para ir a misionar, vas a ir a tener tiempo para discipularte y etcétera, etcétera, ¿no? Es un lavado de cerebro que le están haciendo. Yo quisiera que recuerden, a ver, acá hay otra pregunta, y después Magali. Recuerden, y esto puede ser no del periódico de hoy, sino de años. ¿Cuántos de ustedes han visto en los periódicos anuncios como que curan la diabetes, curan el cáncer, curan, ¿no? O sea, esos anuncios, ese tipo de gentes, ese tipo de medicamentos han existido siempre. Lo triste es que siempre han engañado incautos. Ese es el problema, ¿no? Yo nada más una pregunta. O sea, ahorita estamos hablando un poco de la medicina tradicional, de la medicina alternativa, pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? Vamos, ¿no? O sea, ya como que ya nos perdimos un poquito en el rollo de la comercialización, del consumismo, y dónde estamos dejando, vamos, el fin de ambas, ¿no? O sea, tanto una como la otra busca un fin que es sanar, o aliviar, o mejorar. Bien, pero espiritualmente es a dónde quiere uno llegar, ¿no? Porque en ese caso estamos hablando de los metalingüísticos que esos manejan el lenguaje para curarse o sanarse. En este caso estamos hablando con aspectos materiales que son el medicamento como tal y va para curarse, pero yo quiero llegar a esto a dónde nos conduce, vamos, si nosotros tenemos fe, tenemos otra cuestión mucho más adelante, ¿no? Y creo que eso como que se está perdiendo un poquito de vista. Y ya estamos cayendo un poquito en que es buena, es mala, es regular, se comercializa. Sí, sabemos todos sabemos que se comercializa, pero vamos, la parte medular de estos dos es sanar, claro, ¿no? Entonces yo digo, cristianamente, ¿qué buscamos nosotros? Vamos, ¿y a dónde lo vamos a encontrar? Muy bien, todo salió por la cuestión de que se enseña que con nuestras palabras nos podemos curar, si decimos que no estamos enfermos, y que todo eso es parte de una gran ola de medicinas alternativas. No sale sobrando todas las preguntas y comentarios, porque son muchas las áreas en las que nosotros como discípulos tenemos que ir mejorando, tenemos que ir superándonos, pero retomando la propuesta, ¿qué es lo importante? Lo comenté hace un momento, no desesperarnos porque estamos enfermos. ¿Sí? Lo primero es
reconocer que nuestra vida es de Dios. Si nos hemos entregado a Cristo, nosotros somos su propiedad. Usted es propiedad de Dios. Y eso abarca o tiene varias implicaciones, como número 1, cuidarnos, porque somos el templo del Espíritu, porque amamos nuestro cuerpo. Aquí hemos predicado mucho la importancia del cuerpo, que somos el cuerpo, que el cuerpo va a resucitar, y por tanto tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Segundo, que si nos llegamos a enfermar, igualmente como lo dijo Sara, tenemos que tener la disciplina para ir al médico, para tomar los medicamentos como se debe, para llevar la dieta o lo que nos hayan prescripto, ¿no? Porque si no lo hacemos, no hay un fruto del Espíritu ahí que se llama templanza, que se llama dominio propio. Y nos enfermamos a veces por descuido, por indisciplina, y continuamos enfermos por la misma razón, ¿sí? Pero también les hablé de no desesperarnos. Si el Señor nos quiere sanar sobrenaturalmente, es posible, los milagros existen, y si el Señor nos da ese testimonio de que nos va a sanar sobrenaturalmente, hay que tener la fe de aceptarlo. Pero ¿qué tal si pasan años y estamos enfermos? ¿Verdad que la primera tentación es decir, no, Dios, reclamarle a Dios, ya, ¿cómo es que no escuchas mi oración? Ya estoy harto de esta enfermedad, ya me duele mucho. Y no estamos acostumbrados a seguir a Dios en la adversidad. La mayoría de las iglesias o lugares donde cobran por oraciones de sanidad, hacen que la gente venga buscando una solución. Nosotros, antes que buscar una solución, estamos buscando una relación con Dios. ¿No? No venimos aquí para que Dios nos solucione problemas. Podría si Él quiere, pero no es nuestra razón para venir. O alce la mano el que viene solo para que Dios le solucione sus problemas. No vino, qué bueno. Nos interesa una relación con Dios, ¿o no? Es como en el caso de un matrimonio. ¿Qué tal la esposa que solo le interesara que el marido le solucione los problemas? Pero no le interesa quererlo, la intimidad, la convivencia. Nada más que le solucione los problemas. Y si no se lo soluciona, pues mejor se divorcia y se busca otro, ¿no? Así somos con Dios. Venimos a Dios solo para que nos solucione problemas. No nos lo soluciona, entonces nos vamos aquí, allá y acullá, donde nos prometen la solución, ¿verdad? ¿Qué pasa si Dios te permite muchos años de enfermedad? ¿Podríamos seguir amándolo? ¿Podríamos darle gracias? ¿Podríamos consolar a otros que también sufren? Creo que a veces no vamos a los hospitales a predicar hasta que estamos enfermos, ¿no? ¿Verdad? ¿No tendríamos que ir más seguido a predicar a los hospitales? ¿A las cárceles? Les aseguro que si nos encarcelan, gracias, o nos enfermamos, vamos a predicar allá donde estamos. Pero ¿para qué esperar a que nos encarcelen o nos hospitalicen? Vamos a hablarle a esa gente que está necesitada. ¿Qué pasaría si con la enfermedad que tenemos nos vamos a morir? ¿Podemos seguir creyendo en Dios? ¿Podemos seguir dándole gracias? ¿Sí? O sea, el cristiano tendría que atravesar su enfermedad en la paz. Tendría que atravesar incluso el trance de la muerte con la alegría y la confianza. Como dice en Romanos 8, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa criada. Que yo tenga cáncer o sida o ya no tenga riñón o ya me vaya a morir de cirrosis, lo que sea, puedo darle gracias a Dios. Estoy con Dios. Sé que Dios me sigue amando. Y no solo yo, sino un familiar. Porque a veces nos puede doler más un familiar enfermo. Y ahí también está la tentación de reclamarle a Dios, ¿por qué no sanas a mi hijo? ¿Por qué no sanas a mi mamá? ¿Por qué no sanas a mi esposa? ¿O no? Y en esa misma circunstancia también está la tentación de llevar a nuestro familiar pues al agua de Tlacote o a donde sea, para ver si ahí se cura. Dice el doctor Víctor Pérez
que si es pecado utilizar la homeopatía. Bueno, yo no creo que sea pecado. Yo nada más digo que no conozco las bases científicas y me gustaría conocerlas, nada más. ¿Sí? Pecado no creo que sea. A menos que, y no creo que lo hagan así, que estén pensando en la energía de los péndulos y todas esas cosas, ¿no? Pero, si tiene bases científicas, a lo mejor funciona. Si no las tiene, pues no es pecado, a lo mejor es mera pérdida de tiempo. No lo sé. Claro que los consejos del homeópata muchas veces son buenos, ¿no? Porque dice, ya no comas esto y descansa así asado, haz aquello, evita esto. Eso en sí, pues ya es positivo. Pero en sí los chochitos y la agüita, no sé. Digo, para los que tengan duda de qué es la medicina homeopática. La medicina normal, que digamos, nos da una sustancia que combata nuestro malestar, algo contrario, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo diarrea, entonces necesito tomarme una pastilla que me cubra la mucosidad del intestino para que no se siga irritando, teniendo más diarrea y detenga esa evacuación. Incluso si yo me pasara de la dosis, puedo llegar a tener dificultad ahora para desalojar, ¿no? Entonces, es lo contrario de. En la homeopatía se hace algo muy curioso. Se va a dar lo mismo que. Entonces, tú tienes diarrea, te van a dar aceite de ricino. El aceite de ricino es para soltar el estómago, ¿no? Oye, pero si yo tengo diarrea y me das aceite de ricino, me voy a morir. Sí, claro, pero te voy a dar una gotita disuelta en un frasco de agua. ¿Y de qué me va a servir una gotita? Ah, bueno, es que esa la vamos a agitar y la vamos a llenar de magnetismo y tal, y por eso te va a funcionar. Bueno, parte del intento es que si tu cuerpo se va a ver obligado a reaccionar o a defenderse para cierto patógeno o cierta disfunción, pues entonces tal vez te cure de la otra, tal vez, ¿no? Digo, eso es como más o menos funciona. Confieso mi ignorancia yo, por eso yo solo dije, hermano Víctor, perdón, yo solo dije que me gustaría conocer las bases científicas. No me atrevería a decir que es pecado, ¿sí? Miriam Escobedo dice, ¿por qué la gente sigue creyendo? Bueno, híjole, esa pregunta está más complicada. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a Gadara y se encontró un endemoniado? Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos. Cuando Jesús echó fuera el demonio, no había muchos, había uno. El hombre liberado, ¿no? Es decir, al principio del pasaje nos encontramos con una multiplicidad, una multitud de seres. ¿A dónde lleva Jesús a este hombre? A la singularidad de la persona. ¿A qué voy con esto? El problema, o uno de los grandes problemas del hombre, una de las grandes maneras del diablo, que es el padre de mentira, para manipular al hombre, es hacerlo parte de la masa. ¿Sí? La masa siempre está equivocada. La verdad no se decide por votación. A ver, ¿cuántos creen que la luna es de queso? No, pues todos. No, pues entonces sí, ya es de queso, ¿no? A ver, ese es uno de los grandes problemas de la democracia, ¿no? Suponer que si la mayoría lo cree o lo quiere, entonces ya es bueno. Y eso es falso, ¿sí? La masa siempre es arrastrada, la masa siempre es engañada, la masa se mueve por emociones. Como cristianos, tenemos que abandonar la masa y tener con Jesucristo un trato singular. Cuando Cristo nos hace libres de la enajenación a la que está sujeta la masa.
Por eso es que el cristiano es una oveja, pero no es un borrego. ¿Sí me explico? El cristiano debe ser una oveja porque su carácter es manso y obediente, pero no es un borrego porque va a todos los lados donde lo quieren arrastrar. ¿Sí me explico? Por el contrario, conocer la palabra de Dios, conocer a Jesucristo, nos debe de llevar a la singularidad. Y por eso es que no debemos dejarnos arrastrar por lo que todo mundo cree. Tenemos que aprender a analizarlo, a ser críticos, a compararlo con la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, Magali, no te hemos dado oportunidad. No, mi pregunta era que podías explicar cuando dice, Él llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ok, yo creo que va a ser la última pregunta porque el tiempo ya nos comió. El otro domingo tenemos que regresar, como nuestro hermano nos puntualizó, al punto, ¿verdad? Las palabras, ¿sí? Las palabras no son mágicas, ¿eso ya nos queda claro? El otro domingo vamos a ver, entonces, por qué es que las palabras dañan o benefician, sin ser mágicas. ¿Cómo es que dañan o benefician? Pero entonces hoy cerremos con esta parte de que, ¿por qué Isaías 53 dice que por la llaga de Cristo fuimos curados? Sí. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. La pregunta es, ¿cuándo? Porque el reino de Dios es una dialéctica, es una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Sí? O sea, ¿Cristo está con nosotros hoy? Sí lo está, pero ¿ya regresó a esta tierra? Ya, pero todavía no. ¿Usted ya es salvo? Sí. Si usted cree en Cristo, debe de tener la certeza de su salvación. Pero entonces, ¿usted ya no peca, ya no sufre nada, ya no se va a morir? Pues no, se va a morir, ¿no? Ya y todavía no. Entonces, ¿en qué momento nuestros cuerpos tendrán el poder de no volverse a enfermar jamás? En la resurrección, en la resurrección. Entonces, ahora Dios nos adelanta. Uso una frase de la carta a los Hebreos. Poderes del siglo venidero. Hoy Dios cuando quiere nos adelanta sanidades. Pero lo que Cristo hizo en la cruz es pagar la corrupción, la muerte de un cuerpo, valga la redundancia, mortal, para que un día nosotros podamos resucitar. Si Dios siempre sanara todas las enfermedades, seríamos inmortales, ¿o no? ¿Sí? Simplemente porque ya no estamos tan jóvenes algunos, hay cosas que ya nos empiezan a fallar, ¿no? A mí me empieza a fallar la memoria, no sé ni qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y yo le digo a Dios que me sane y siempre me va a sanar, entonces no me voy a morir. Y entonces algunos hermanos de hace 500 o 800 años deberían de estar aquí con nosotros. No, cuando se aplica en su totalidad que Cristo pagó con su muerte para que nosotros tengamos un cuerpo inmortal, pues es la resurrección, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda y con nuestro diezmo. No es para que nos sanen, es porque queremos agradecerle, porque queremos cooperar para todo el trabajo que se está haciendo. ¿Ok? Nos pide Silvia que cantemos Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hace rato nos compartía nuestra hermana que en el trabajo nos descuentan impuestos. ¿A cuántos nos descuentan? Creo que a todos, ¿no? Dios no nos descuenta, pero tenemos que dar voluntariamente, ¿no? Miren, decía yo, hay que dar voluntariamente, pero voluntariamente pues puede ser, pues aquí traigo un peso, ¿no? Pero acuérdense que en la Biblia, ya lo estudiaremos en el
mandamiento que sigue acerca del diezmo, ¿no? Si usted siente gratitud, hágalo así. Alce su mano, ¿quién necesita un sobre para que nos ayuden? ¿Quién nos ayuda a repartir sobres? Gracias. ¿Y quién nos ayuda a recoger la ofrenda? Okay. Vamos a cantar la alabanza que sugería nuestra hermana Silvia. Piensa en la letra, qué importante mensaje, ¿no? Antes que buscar la salud, el dinero o cualquier cosa, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios. Ahorita puedes dirigirlo. No lo sabemos todos. Si nos dice la letra y luego ya lo digo. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia eterna. Bueno, su perfecta justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. Quiero compartirles a ustedes que el día de ayer comenzamos el curso de iniciación a la música o introducción a la música en este lugar y fue de gran bendición y quisiera pedirle a Araceli, que estuvo presente, que nos dé su apreciación del curso. Porque ella estuvo despierta todo el curso. Bueno, buenas tardes, hermanos. Pues tuve la oportunidad de venir ayer y pues le agradezco a Dios esta oportunidad y pues yo espero que ustedes aprovechen esto. Los maestros son muy pacientes y explican muy bien y pues no es de que solamente él está hablando y hablando, sino es participativo. Todas las preguntas pues son importantes. Entonces, pues yo les animo a quien quiera venir y los que están en el coro también. Es una oportunidad muy buena que tenemos. Yo les animo a que vengan, ¿sí? No los van a defraudar. Son buenos maestros. Muchas gracias. Entonces, ¿siguen todos invitados los sábados a las 12 del día? O entre semana, martes y jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Miri. Bueno, entonces, hermanos, el próximo domingo, si Dios quiere, bueno, les invito a que vengan temprano. En la portería, bueno, de los que están anotados, en lo que se hace el rol,
¿Quién quiere el próximo domingo? De los que se anotaron. Fabi, ok. Y para la limpieza, ¿quién llegaría temprano el próximo domingo? Beto. ¿Quién va a ayudar a Beto para que no lo dejen solito? Hermana Méndez. Ok. Bueno, vamos a despedirnos en oración, hermanos, y después de orar, pues salúdese unos a otros. Si nos ayudan a recoger, creo que ahora es menos lo que hay que recoger. Vamos a pedir a mi hermano Refugio si nos hace favor de despedirnos en oración. Despedimos a los hermanos que están en la transmisión. Hermano Víctor, hermana Georg, Miriam, hermano Sergio y pues los demás que estén, aunque no tenemos nota. Miriam, ya dije Miriam. Espero que las preguntas hayan sido más o menos contestadas. Solo reitero que no decimos que es pecado, ¿no? Sino que yo dije que estoy abierto para comprender las bases científicas, ¿verdad? Pero lo importante pues es que estemos buscando constantemente la verdad. Así como lo dijimos al final, el Señor quiere llevarnos a la singularidad, a un trato de Él con nosotros, nada más. No somos parte de la masa de lo que todo el mundo piensa. Gracias. Oremos para quedar despedidos. Señor eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, estamos agradecidos, Padre, por este mensaje, por estos momentos, por esta convivencia, Dios de la gloria. Muchas gracias, porque en ella, Señor, se manifiesta tu enorme misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Jesucristo siga avivando nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, y que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia por medio de tu palabra. Señor, gracias por los momentos que nos brindas, por los momentos que nos brindarás, y porque tu misericordia se ha renovado este día en cada uno de nosotros. Por Jesucristo te doy gracias y te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, que su entrada y su salida, Padre, sea una bendición. Por todo lo que haces en nuestro bien, eterno Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.